Bueno, si quieren, vamos a ir arrancando un poquito. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este segundo encuentro. Esperemos que anden muy bien, esperemos que vaya la cursada o la escritura de la tesis o la vida misma un poco mejor que la vez pasada, pero no tan bien como la que viene. Eh, no sé si hay alguien que no se haya sumado a la clase anterior, el encuentro anterior, si es nuevo o nueva, nueve. Creo que reconozco más o menos los nombres. Hola, yo no me sumé al encuentro anterior, no llegué. Ok. Así que bueno, hola, me presento, soy Salomé. Eh, yo ya terminé de cursar, estoy en proceso de armar la tesis. Cursé preventiva en el 2019. Y bueno, cuando vi este taller me pareció espectacular, así que acá estoy. Genial, bienvenida, Salomé. Esperemos que vaya súper bien eso. Estaba ahí la grabación del encuentro anterior, no sé si la pudiste ver. Sí, la vi, gracias. Bueno, ¿alguien más por ahí? Sí, hola, mi nombre es Anaí. También cursé la materia segundo cuatrimestre de 2019. Estoy debiendo solo el final de adultos y bueno, y en proceso de la tesis que aún no me decidí, así que cuando vi también el flyer dije, sí, preventiva, justo con la última materia que usé, me encantó la materia, así que cuando vi que fuiste mi profe, Alexidos, dije, bueno, así que bueno, por eso también me anoté, porque tuve buena experiencia de cursada y la materia, así que quiero hacer algo relacionado, pero todavía no sé en qué, como que estoy bastante perdida. Así que bueno, eso. Bueno, sí, bienvenida, esperemos que sume eso. Bien. Bueno, ¿alguien más? Y si no, si quieren comentar si quedó alguna resonancia en el encuentro anterior, alguna duda, algún comentario, algo que les haya servido, si les inspiró de alguna manera para meterse con la tesis. Lo que sea que quieran comentar, bienvenido. Y si no, bueno, damos comienzo. Silencio incómodo. Bueno, si te parece, arrancamos, Ro. Dale, dale, dale. Bueno, te presento un segundo, seguramente muchos te conocen, pero el encuentro de hoy va a estar a cargo de Roxana Longo. Roxana es doctora en psicología en la Universidad de Buenos Aires, es profe de la cátedra de psicología preventiva, es investigadora de la UBA y es investigadora del CONICET. Y es súper grosa en todos los campos que atraviesan a los feminismos populares y les va a encantar esta clase, así que bienvenida, Ro, todo tuyo. Acá estoy Bueno, para acompañarte. bueno, gracias Alexis. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que, digamos, sea un encuentro que, bueno, que nos inspire a pensar posibilidades y las inspire y a pensar, digamos, este caminar que, bueno, se puede iniciar con esta tesis o tesina. Primero decirles que, bueno, que es una tesina lo que tienen que hacer, no una investigación súper profunda para también incentivar a lo que para nosotros es sustancial en investigación, que es la práctica investigativa. Entonces, bueno, que esperamos que ese caminar pueda ser un inicio incluso a un rol que, bueno, los psicólogos a veces relegamos un poco o que no nos incentivan tanto desde la formación, que es el trabajo en investigación. Sepan que aunque como todos los campos actuales muchas veces es un campo un poco precarizado, es una posibilidad también de que ustedes puedan tener bueno, una salida posible laboral. Tanto Alexis, que es becario, ¿no? UBACID de maestría, como yo, que soy también ahora becaria postdoctoral del CONICET. Bueno, fuimos haciendo nuestro también caminar en la investigación con la posibilidad de las becas que nos da la Universidad de Buenos Aires o el CONICET, así que bueno, es una invitación también para que todos tengan, por lo menos, saber que tienen esa posibilidad, ¿no? Que además de la posibilidad de trabajar en programas, en centros de salud, en hospitales, en atención primaria, en el sector salud, bueno, también hay un campo en educación, en institucional o en instituciones. Bueno, también está la posibilidad de trabajar en el campo de la investigación
y los invitamos también a este proceso, que bueno, nosotras y nosotres en la materia de psicología preventiva lo abordamos bastante desde la mirada de la intervención, la investigación y la intervención al mismo tiempo. Hacemos mucha investigación de acción participativa del proyecto UASID, que participamos tanto Alexis como yo, que dirige la profesora Consulta Graciela Saldúa. Bueno, nuestros diferentes proyectos de investigación, que somos parte de un equipo consolidado de la Universidad de Buenos Aires en el campo de la investigación, tienen que ver con lo que llamamos IAP, que un poco en preventiva todo lo vimos, así que, bueno, desde ese lugar también nuestra mirada cualitativa está vinculada a esa perspectiva y nuestro trabajo tiene que ver con esto, con repensar la investigación también como un proceso que facilita poder mirar los problemas que se nos presentan en las sociedades, en los grupos, en las comunidades actuales y trabajar en pos de solucionarlo, ¿no? Con esa mirada. Así que bueno, vamos a trabajar un poquito ahora, a meternos con la metodología cualitativa, como les decía, y algunos lineamientos que hoy trabajamos en un Power que nos acompaña, digamos, nos va a acompañar con la ilustración Roberto Mamani, un pintor latinoamericano, boliviano, que, bueno, refleja también parte de nuestras epistemologías del sur, que también intentamos construir, por lo menos algunos desde aquí. Bueno, empezamos con la primera filmina para meternos un poco en lo que vamos a estar trabajando hoy, un poco, digamos, pensar las perspectivas metodológicas desde los abordajes cualitativos, y también pensar que siempre cuando hay un abordaje cualitativo hay un supuesto epistemológico, un marco teórico que lo sustenta, una mirada, ¿no?, que pone foco en la selección de las técnicas de recolección de datos, en la selección de instrumentos, ¿no?, que no está desprovisto cuando pensamos en metodologías cualitativas esta dimensión que es la dimensión teórica, conceptual. Pasamos a la próxima. Hoy vamos a estar viendo un poco eso. Y esto un poco la semana pasada lo trabajaron con Alexis, que es, digamos, siempre en todo proyecto de investigación, lo sustancial es preguntarse, ¿no? Es ejercer la pedagogía de la pregunta cuando nosotros queremos investigar. Es también una invitación a hacer un ejercicio que es poco común, sobre todo en los ámbitos universitarios o en los ámbitos de las instituciones educativas, porque, digamos, muchas veces omitimos preguntar y damos muchas cuestiones dadas sin problematizarnos, ¿no? La pregunta a veces es vista generalmente en la formación tradicional, es vista como algo que no está bien, ¿no? Pero para nosotros en el campo de la investigación y para quienes hacemos y trabajamos desde una perspectiva crítica, las preguntas son sustanciales. La pedagogía de la pregunta en la investigación, en el campo de la intervención crítica, es sustancial porque implica, digamos, poder pensar diferentes dimensiones de una realidad, de un problema, de un proceso, ¿no? Entonces, una pregunta primera que nos tenemos que hacer cuando queremos investigar o cuando nos proponemos nuestro proyecto de tesis, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a investigar, no? ¿Qué investigar, no? ¿Cómo vamos a definir el problema? ¿Cómo pensamos las hipótesis? ¿Qué base teórica conceptual con la que vamos a trabajar, no? Que pueden ser, digamos, hay diferentes, digamos, marcos teóricos. Y otra pregunta sustancial que nos invita a la investigación es ¿por qué investigar, no? Y hay que justificar ese problema. ¿Por qué es importante el problema que a mí me interesa para investigar, para ser investigado, para poder abordarlo? Y otra de las preguntas es el para qué, ¿no? El para qué investigar, cuál es el propósito del estudio, qué objetivos me propongo. Y a la vez, cómo investigar, que es la base que hoy vamos a estar trabajando mucho, digamos, el pensar un poco el cómo trabajamos en investigación, que nos pueden dar muchas herramientas, podemos recuperar muchas pistas, pero también hay un elemento importante cuando trabajamos en investigación y cuando pensamos el cómo, que es la dimensión de la creatividad. Siempre pensemos eso también, y la posibilidad de innovar también, ¿no?
Otra de las preguntas importantes que nos tenemos que hacer cuando trabajamos en investigaciones, ¿cuándo investigar? ¿No? ¿En qué tiempo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a organizarnos ese trabajo investigativo? ¿No? ¿Cómo vamos a pensar ese cronograma de ejecución de actividades, de puestas en terreno, de contactarnos con las personas, de revisar el material teórico? Bueno, todo, de pensar el estado del arte, todos los pasos que conlleva una investigación, desde el planteamiento del problema hasta pensar el marco teórico, los antecedentes del tema, bueno, lleva tiempo, un tiempo de ejecución, y es importante tenerlo en cuenta ese tiempo. Y otro de los elementos importantes es con qué recursos yo cuento para hacer mi trabajo de investigación, que pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos económicos. Hola, Clara. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Paola. Sí, eso. Bueno. Bueno, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué insumos me va a llevar ese trabajo de investigación? ¿Y por quiénes van a ser investigados? Si va a ser investigado por un equipo de trabajo, como por ejemplo es el nuestro, que nosotros nos denominamos Praxis, somos un grupo de compañeros y compañeras de investigadores que trabajamos en la Facultad de Psicología, dependemos del Instituto de Investigaciones, bueno. Quienes van a investigar son agentes externos o agentes internos, ¿se acuerdan? Si trabajamos en general en investigación acción participativa, vamos a estar trabajando con agentes internos seguros de la organización, y también nosotras, por ejemplo, somos agentes externos. No sé si se acuerdan que hay un texto en psicología preventiva que trabajamos sobre la IAP, y es importante eso, pero en el caso, digamos, de una tesina, bueno, nosotros en general decimos, bueno, como es una tesina, es un trabajo acotado, bueno, no solemos recomendar investigación de acción participativa porque esto te insume mucho tiempo, implica un acuerdo con las organizaciones, pero sí invitamos a que ustedes puedan estudiar y trabajarlo, y en general pensar en procesos de investigación de acción participativa para futuras investigaciones, ¿no? Pero bueno, esto es importante. Vamos a la otra filmina. Y otro de los problemas, otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta cuando investigamos es cómo evaluamos la importancia del problema, ¿no? La dimensión de la justificación. Pensar la conveniencia, para qué sirve eso que yo voy a investigar, que a mí me interesa investigar y relevar, ¿no? ¿Cuál es la relevancia social, no? Por ejemplo, los conocimientos obtenidos beneficiarán a los pacientes si trabajo en el campo de la salud, es decir, a los usuarios. Es un conocimiento que aporta al campo de la psicología, que aporta, digamos, al campo, digamos, social comunitario, o por lo menos, o tal vez a los problemas de las comunidades en las que están implicadas, ¿no? Después hay otro tema que es importante cuando pensamos en el problema, que son las implicancias prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico concreto en la investigación que yo hago? ¿O ayudará, digamos, por ejemplo, a resolver problemas en el campo, digamos, de las teorías, a repensar un poco, problematizar la dimensión teórica? Bueno, el valor teórico también es importante, contribuye el tema que voy a investigar, al cuerpo de conocimiento de la psicología, aporta desde su mirada crítica a este campo de construcción, que está permanentemente en construcción y que la misma realidad interpela a ser problematizada, repensada, por ejemplo, si pensamos en el campo de la psicología crítica. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta es la utilidad metodológica. Si la investigación puede ayudar a crear o a mejorar nuevos instrumentos para la recolección de datos, para el análisis de los datos que recojo. Ahí, digamos, también esto decimos, que muchas veces los instrumentos son instrumentos importantes, hay muchos instrumentos sistematizados, pero la dimensión de la creatividad de los investigadores, incluso para triangular diferentes instrumentos o para compartir más de un instrumento, que después lo vamos a estar trabajando, es un dato importante, ¿no? Nosotros decimos que es muy importante
esta dimensión de lo creativo, ¿no? Que sí es importante la planificación en la investigación, no es todo, pero bueno, también poder innovar, ¿no? En el proceso que yo construyo el trabajo de investigación. Pasamos a la próxima. Y otra de las cuestiones es importante tener en cuenta cuando trabajamos en investigación y cuando delimitamos el problema, en los primeros pasos que damos cuando estamos interesados en algún problema, es evaluar la viabilidad. ¿Esto lo tienen en cuenta, la viabilidad? Más o menos, ¿sí? Es decir, la disponibilidad de recursos humanos, financieros, materiales que yo tengo para abordar ese problema y el acceso al lugar, a las unidades de análisis. ¿Es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo me tomará llevarla o realizarla? Puedo tener, digamos, ideas súper interesantes. Por ejemplo, un problema puede ser el problema de comunidades afectadas por el glifosato en Córdoba. Bueno, eso puede ser un problema, y es un problema en salud, y es importante pensar los impactos de la población, ¿no? De islas, por ejemplo, de una pequeña ciudad en Córdoba. Pero bueno, yo estoy en Buenos Aires, entonces es viable, yo siendo estudiante, que no tengo incluso ni el presupuesto para viajar hasta Córdoba, que además es acotado mi tiempo, que tengo lo que me lleva, digamos, y lo que me pide la facultad para presentar mi tesina. ¿Es viable o no es viable? ¿Tengo contacto con esa población para poder trabajar o no lo tengo? ¿Se entiende? O, por ejemplo, si me interesa trabajar alguna problemática sobre los efectos del narcotráfico, ¿no? En las subjetividades de los jóvenes de Villa 30, de Villa 31. Bueno, es un tema importante, de relevancia, pero quizás yo no tengo acceso digamos, a la población que convive en la Villa 31. Son temas también que implican cierta responsabilidad para trabajar. Hay un montón de cuestiones que hacen a que yo piense la viabilidad que tengo en abordar ese trabajo. En general aparece esto muchas veces, por lo menos lo que nos encontramos, no sé, Alexis, si a vos te pasa, sí, yo sé que a veces muchos estudiantes que tutoriamos y acompañamos tienen ideas súper interesantes y nosotros le preguntamos, ¿pero vos podés acceder por ejemplo, a esa investigación? Ay, no sé, no. Digo, ¿tenés contacto con con alguna de las personas que a vos te interesa y que lo ves como, no lo tengo, y bueno, y ahí empiezan toda una serie de cuestiones que hacen, digamos, a repensar esto, la viabilidad, la accesibilidad para trabajar con determinadas poblaciones o frente a determinados problemas. ¿Se entiende? Alex, si vos querés comentar algo, porque yo... Sí, o lo mismo, con cuestiones externas que pueden pasar como una pandemia que pasa por encima y avasalla todas las formas de comunicación y de relación. Tener en cuenta que el trabajo de tesis sea algo acotado, tranquilo en tiempo y espacio y que no sea tan susceptible también a eventos que puedan suceder en sus vidas o en la vida de las personas con las que van a estar trabajando, que sea algo alcanzable en tiempo y espacio. Eso es fundamental, ¿no? Es como acotar, digamos, el tema de investigar y delimitar el problema es una de las primeras cuestiones que una tiene que hacer, y sobre todo cuando pensamos en lo que usted, en sus situaciones, ¿no? Que es una tesina de grado. Es un primer paso para conocer un poco este trabajo, que es el trabajo de hacer una investigación y poder trabajar en investigación, que también, digamos, tenemos pocas materias, ¿no? Metodológicas. Pensemos que hay carreras que tienen taller de tesis hasta 3 años, por ejemplo, trabajo social. Bueno, es una de las cuestiones que también amerita que lo pensemos y que pensemos nuestras formaciones y lo que requieren en la actualidad nuestras propias lo que implica nuestras propias limitaciones y bueno, y lo que requiere también de nosotros para poder tener formaciones un poco más completas.
¿no? Como de alguna manera. Sería genial que, digamos, también el trabajo, que ustedes llegaran, digamos, al término, al culminar su carrera y que pudieran hacer la tesina con más herramientas, ¿no? Y bueno, por eso también piensen que uno tiene que ser responsable, pero esta es una instancia más de aprendizaje para, digamos, también trabajar sobre las propias autoexigencias de ustedes cuando piensen en la elaboración de la tesis, que yo sé que angustia y mucho, y por eso, digamos, uno lo tiene, y UNE lo tiene que pensar como una instancia de aprendizaje, ¿no? Como una instancia de aproximación a un trabajo de investigación, que, bueno, requiere seriedad, pero que hay que, digamos, abordarlo de esa manera. Bueno, vamos a pasar a la otra. Sobre todo cuando trabajamos desde la perspectiva que trabajamos nosotros, que pensamos esto, que la realidad es compleja, ¿no? Y además en situaciones donde también, además de estudiar, muchos sé que muchos trabajan y que los tiempos son complejos, digamos, todas estas dimensiones intervienen. Ahora, cuando pensamos en metodología, decimos que entendemos por metodología el camino del pensamiento y la práctica ejercida en el abordaje de la realidad. Acá hay dos palabras que son claves. Una que tiene que ver con la dimensión práctica y otra que tiene que ver con el abordaje de la realidad. Fíjense en que insistimos que la dimensión de la práctica es una dimensión sustancial a la hora de esta artesanía de la investigación, ¿no? La metodología entonces incluye, lo que yo decía, las concepciones teóricas de lo que vamos a abordar, de nuestro abordaje, nuestras miradas, digamos, de la realidad, un conjunto de técnicas que posibilitan la construcción de esa realidad, pero las técnicas o los instrumentos que yo utilizo están en sintonía con mis concepciones teóricas. No es algo que por un lado voy a trabajar con instrumentos y por otro lado está mi marco teórico. No, yo cuando elijo determinadas técnicas para trabajar, ya estoy haciendo una selección también teórica de eso. Y esto que yo insisto mucho, que es el potencial creativo del investigador. Sería que hay un potencial que es un potencial multiplicador, que es cuando trabajamos en conjunto con otros investigadores, ¿no? Otra de las cuestiones que yo también, para mí es un desafío en el campo nuestro, que es pensar posibilidades de tesinas de grado y de posgrado que sean colectivas, sobre todo desde nuestra perspectiva de la psicología preventiva, ¿no? Que trabajamos con la dimensión sociocomunitaria, con investigación de acción participativa, y tenemos que pensar la importancia de que este proceso creativo de investigación sea una dimensión colectiva, y ahí marco otro desafío de nuestras formaciones, que es pensar, bueno, futuras tesinas colectivas, o por lo menos en pareja pedagógica. ¿Qué decís, Aldana? Ahí quedó. Perdón, ¿yo? Sí, pensé que No, que sería muy, muy bueno eso, ¿no? Como el envión de ir de a dos en vez de estar solo y tan perdido. O sola y tan perdida yo, al menos. Sí, y además es mejor para abordar esto que nosotras decimos, el trabajo de investigación, sobre todo cuando trabajamos con realidades sociales, ¿no? Comunitarias. Bueno, es una deuda que tenemos y que, digamos, no solamente, digamos, tiene que ver con nuestra carrera, sino con el proceso de las investigaciones. Bueno, por suerte hay equipos de investigación y demás, pero bueno, lamentablemente, en general las tesis de maestría, doctorado, postdoctorado son individuales. Bueno, ahí otra cuestión, ¿no? Para mirarlo críticamente, ¿no? En lo que respecta bueno, el potencial del creativo de la investigadora, del investigador, de los investigadores es sustancial, y la metodología no solo contempla la fase de exploración, digamos, del trabajo de campo, ¿no? Que implica, digamos, la elección del espacio de la investigación, la elección del grupo de investigación con el que voy a investigar, el establecimiento de los criterios de la muestra, la construcción de estrategias para la entrada al campo, sino también la definición de instrumentos y procedimientos para el análisis de los datos, que ahora después lo vamos a trabajar un poco para ver, digamos, que son elementos importantes. No se mareen igual, pero bueno. Insistimos mucho en la dimensión, digamos, de las concepciones teóricas, el marco teórico, que esto lo estuvieron trabajando
con Alexis es sustancial, pero también es sustancial para la elaboración del proyecto, pero también para la construcción de todo el proceso de investigación, ¿no? Y sobre todo para el proceso de síntesis, de cómo yo analizo los datos, los sistematizo los datos, los devuelvo, ¿no? Y los pongo en diálogo estos datos que yo recojo de la realidad con la dimensión más teórica y de producción de conocimiento. Pasamos a la próxima. Ahí me está ayudando Alexis porque yo soy un queso con el Meet, así que bueno, gracias Alexis. Bueno, hay algunos autores y autoras que trabajan desde la perspectiva de la metodología cualitativa y sostienen que la metodología cualitativa ha abierto en el campo de las ciencias críticas o de las ciencias sociales, ha abierto un espacio multidisciplinario que convoca a profesionales de las más diversas disciplinas, como los sociólogos, los antropólogos, los médicos, las enfermeras, enfermeros, los psicólogos, los trabajadores sociales. Bueno, diferentes disciplinas vienen trabajando y abordando trabajos cualitativos, ¿no? Y esto, digamos, lejos de ser un inconveniente, va a aportar diferentes producciones y va a enriquecer el campo del trabajo digamos, de la investigación cualitativa, desde también diferentes enfoques que dialogan entre sí, ¿no? Sobre todo, digamos, tiene una fuerte presencia en sus orígenes, la dimensión, digamos, de los aportes de las disciplinas de la sociología en el campo de la investigación, de los estudios cualitativos, pero también la antropología, con todo el trabajo el trabajo etnográfico que aportó desde sus inicios en el campo, digamos, de la investigación cualitativa, con toda la dimensión de esto, de trabajar en el campo, de adentrarse en la realidad de lo que yo quiero investigar, de sistematizar a través de la observación, del libro de campo, etcétera, 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 como elemento importante. Y después otros autores van a decir, como Taylor, van a sostener que en un sentido amplio la investigación cualitativa es concebida como aquella que produce datos descriptivos, que recupera las propias palabras de las personas, de los protagonistas, habladas o escritas, y también que va a detenerse en las conductas observables, es decir, a través de la observación de las conductas humanas y de la interacción humana de los seres humanos, ¿no? Vincent y Lincoln van a señalar que las investigaciones cualitativas buscan respuestas a preguntas que remarcan cómo se produce la experiencia social y con qué significados se produce. Ahí la dimensión, digamos, en el sentido de las técnicas cualitativas con las que nosotros y nosotros trabajamos, la dimensión de repensar los significados, las interacciones, las relaciones entre los grupos, es sustancial en la dimensión cualitativa, ¿no? Que en la dimensión cuantitativa eso, digamos, es totalmente omitido. Para nosotros, desde el trabajo de investigación cualitativa, es sustancial esta dimensión de la experiencia social, ¿no? En algunos casos también van a recuperar la dimensión de la vida cotidiana como una dimensión importante para trabajar, y en nuestro campo, sobre todo, en el campo de la metodología cualitativa, pero si pensamos como psicólogos, bueno, es sustancial la dimensión de pensar, o donde, digamos, no de pensar, donde adquiere relevancia la dimensión de la subjetividad, ¿no? Pensar la producción de las subjetividades, o pensar el análisis de las subjetividades en el campo, digamos, de las ciencias humanas, ¿no? Particularmente a nosotros como psicólogos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien o hay poquitas que no? ¿Sí? Vamos bien. Ah, buenísimo, Federico. Bueno, ahí podemos ir bueno, aquí. Algunas características propias de la investigación cualitativa.
Primero, la investigación cualitativa es inductiva, no es deductiva como la cuantitativa o la más vinculada con el pensamiento positivista tradicional. El objetivo de la investigación cualitativa es esto, la comprensión, ¿no? La indagación de los hechos, pero sobre todo para comprenderlos, para mirarlos críticamente. Tiene un nivel ontológico, ¿no? Que la investigación cualitativa se define por considerar la realidad como global, dinámica, construida por procesos de interacción con la misma. Nosotros vamos a decir como compleja, ¿no? Como cambiante, según el contexto que se lleva, digamos, adelante la investigación, tanto contexto histórico como contexto territorial, ¿no? En algunos casos vamos a decir que la investigación cualitativa va a aportar un conocimiento situado, ¿no? Un conocimiento particular. Va a trabajar con un universo sobre todo de significados, de motivos, de creencias, ¿no? De valores, de aspiraciones, de actitudes, de representaciones sociales también, ¿no? Ahí hubo, sobre todo, digamos, hace muchos años, ahora sigue, pero hubo un auge de, bueno, de los psicólogos teníamos mucho de estudiar esto el campo de las representaciones sociales. Bueno, también. Y también va a preocuparse por el universo de las prácticas sociales, ¿no? Esta dimensión que también, sobre todo para nosotros en el campo de la psicología comunitaria, es importante. También es importante las representaciones sociales, pero es importante eso. Y va también a preocuparse por lo que corresponde a un espacio más profundo, que son el espacio de las relaciones, de los procesos, de los fenómenos que no pueden ser reducidos a operaciones de una variable, sino que tienen que ser pensadas como una dimensión mucho más compleja, más dinámica, ¿no? Y que, digamos, no se remite a una variable, sino que se remite a un proceso de múltiples implicancias. La investigadora, el investigador, le investigadores, va a ver el escenario y a las personas de una perspectiva holística, a los grupos, a los escenarios, como un todo complejo, ¿no? Y con diferentes interseccionalidades, podríamos decir. Los investigadores cualitativos son en general sensibles a los efectos que ellos mismos pueden causar sobre las personas que estudian, ¿no? Ahí hay también otra mirada crítica, esta mirada positivista, ¿no? Que nos va a venir a decir que lo importante en la ciencia es la neutralidad. No, para la investigación cualitativa la neutralidad no existe, ¿no? Ya nuestra mirada, aún, digamos, cuando trate de ser, digamos, lo más objetiva posible, va a estar, digamos, condicionando a eso que yo voy a investigar, ¿no? Esto es otra de las cuestiones importantes. El análisis cualitativo va a buscar comprender los fenómenos de su ambiente, utilizando como datos las descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de personas, de interacciones, de conductas observadas, de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es bueno quien está trabajando en o quien hace trabajo de campo, bueno, tener su cuadernito para ir sistematizando, pero después, digamos, tomarse un tiempo para ir revisando detalladamente las situaciones que observó, que escuchó, ¿no? Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de las referencias de ellas mismas, es decir, contextualizadas. Y para el investigador o la investigadora cualitativista, todas las perspectivas son válidas, ¿no? Esto es otro de los elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? Todas las miradas, todas las opiniones, todas las percepciones que uno rastrea son válidas. Uno puede estar de acuerdo o no con ellas, pero son parte, digamos, de esta situación. Bueno, en general hay varias características de las investigaciones cualitativas. Una tiene que ver o está relacionada con esta dimensión de desplazarse a ese contexto natural donde acontecen las experiencias, donde viven las personas, donde se pueden recoger situaciones, donde se pueden observar
interacciones humanas, ¿no? Esto de mirar el contexto es importante, de trabajar sobre ese contexto es sustancial. En general, en los procesos de investigación, uno se centra en recoger todos los momentos de las situaciones vividas por los participantes, o puede recortar un momento en función de su problema también. Y por ello es importante, sobre todo, esto, la dimensión de la apertura mental, la dimensión de poder problematizar nuestros propios prejuicios, de poder repensar nuestras propias representaciones sociales. Muchas veces uno piensa en las representaciones de los otros y no piensa que el investigador y la investigadora también está permeado por ciertas representaciones sociales que pueden obstaculizar el proceso, digamos, de investigación. Por lo menos poder tener una mirada reflexiva crítica, ¿no? El concepto de reflexividad crítica en los procesos de investigación también es importante, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones importantes que caracteriza la investigación cualitativa, que es esto de identificar el o los significados que los participantes atribuyen a determinados acontecimientos, conductas, vivencias, ¿no? Cómo interpretan las situaciones, cuáles son sus perspectivas personales y o grupales sobre las mismas, comunitarias también. Y en algunos casos las investigaciones cualitativas están orientadas al análisis de estudios de casos concretos, situados en un tiempo y en un espacio específico. Eso es otro de los elementos importantes a tener en cuenta y que ustedes también pueden trabajar, ¿no? A veces se pueden detener en un caso y trabajar sobre ese caso específico. Por ejemplo, yo en mi trabajo de tesis de doctorado hice un estudio de caso múltiple, porque trabajé varios casos diferentes. El caso de las mujeres rurales de Brasil, el caso de las mujeres rurales de Paraguay y el caso, digamos, de las mujeres urbanas en Argentina, en la Cava. Es un estudio de caso múltiple, porque son 3 casos y en cada uno de los casos yo analizo particularmente y me profundizo en cada uno de ellos. Sin necesidad de que sea comparativo. Yo no los hice comparativos. Podría haberlo optado por hacer un trabajo de estudio de casos múltiples comparativos, pero es mucho y requiere mucho tiempo. En el caso mío no lo hice, es posible, pero no es necesario. En el caso de ustedes, bueno, menos, ¿no? Pensé que es una tesina, es aproximarse a un tema, ¿no? A trabajar sobre una situación. Nada, y es mucho menos trabajo. Así. Bueno, no sé si les voy a decir serio, pero después si no abrimos y dialogamos un poco sobre eso. Bueno, podemos pasar a la otra. Bueno, esto que yo les decía desde un principio, que siempre las decisiones metodológicas en investigación cualitativa son también teóricas, no son solo metodológicas. Y que la investigación es una dimensión, la investigación es importante, es práctica, que no se aprende, digamos, a investigar a través de manuales o de textos. Ayudan los manuales, ayudan los artículos, ayudan los textos metodológicos, pero es muy importante la práctica de la investigación, ¿no? La práctica de hacer entrevistas, de hacer observación participante o hacer observación simple, de tomar un cuestionario cualitativo, ¿no? Eso es sumamente importante. O de hacer un taller, ¿no? También la dimensión de los talleres pueden ser instrumentos a trabajar, o un grupo focal que después lo vamos a trabajar. Bueno, es importante. Y la investigación cualitativa se asienta en la rigurosidad, pero una rigurosidad que tiene que ver con una rigurosidad teórica, una rigurosidad empírica y lógica a la hora, digamos, de pensar todo su proceso. Podemos también pensar que la investigación cualitativa es multimetódica, va a utilizar más de un método, puede incluir también técnicas cuantitativas. Esto es más complejo, no es para ustedes, pero para saber. Hay investigaciones cualitativas, cuantitativas, que se llaman investigaciones donde hay trabajo de triangulación metodológica. Eso no implica, digamos, que la triangulación metodológica
sea pensada también, porque utilizamos alguna técnica más cuantitativa, esté dentro, digamos, de la dimensión positivista, no. En el caso de ustedes, yo les recomiendo que no trabajen con lo cuantitativo porque va a ser más pequeño su trabajo, no tiene sentido. Lo traigo para también que ustedes tengan referencia para otras, en otras oportunidades que hay, que en general hay algunas investigaciones que son investigaciones cualitativas, pero que también trabajan con algunas dimensiones cuantitativas, por ejemplo, encuestas, ¿no? Encuestas cual y cuantitativas, donde hay, digamos, respuestas que se contestan por ítems, pero también pueden tener alguna parte cualitativa, con preguntas abiertas, y podés preguntar, no sé, a muchas personas, con un universo, una muestra grande, 1000 personas, de 100 personas, digamos. Bueno, y eso no está mal. Lo que les quiero decir es que, bueno, en el caso de ustedes no se los aconsejamos, les aconsejamos que sea algo limitado, que puedan hacer alguna entrevista, la pueden compartir con alguna observación participante o alguna observación simple, pero no algo, digamos, que complejice sobre todo la sistematización de ese trabajo que muchas veces es más complejo. Bueno, podemos pasar a la otra, no sé si... Y aquí vamos a algunos elementos primordiales de la metodología. Lo primero tiene que ver con la definición de la muestra. Y esto que yo les decía, cuando hacemos investigación cualitativa, no se basa la investigación cualitativa en un criterio numérico para garantizar una representatividad. No, no es como, digamos, sobre todo esto aparece mucho en la dimensión de una muestra vinculada a una metodología cuantitativa, ¿no? En este caso no es así. Y aquí es importante hacernos una pregunta. ¿Qué individuos tienen una vinculación más significativa con el problema que yo quiero investigar? Eso es sustancial cuando pensamos en nuestra muestra, ¿no? Por ejemplo, yo quiero investigar qué problemas tienen los hombres para acceder a una vasectomía. Y ahí tengo que pensar, ¿con quiénes? ¿Quién va a ser mi muestra? ¿Las mujeres? ¿De los hombres? No tiene sentido, no sé si tiene mucho sentido preguntarle a las compañeras si están casados, si están en pareja. Quizás tiene sentido preguntarle a ellos, más sentido, a los que ya transitaron por una vasectomía, o si pensamos cuál es la mirada de los trabajadores de la salud, ¿no? Sobre la vasectomía o sobre los hombres que demandan vasectomía. Bueno, quizás lo más oportuno es preguntarle a alguien de urología, no a alguien, por ejemplo, a alguien que está en vigilancia de un hospital. No te va a dar mucho elemento el vigilante que está en el hospital. Lo estoy poniendo como ejemplos muy exagerados, pero para que tengan en cuenta lo importante cuando pensamos en la muestra, que la muestra tiene que estar vinculada a la significatividad que tiene para darnos pistas sobre el problema que queremos investigar. La buena muestra es aquella que permite abarcar la totalidad del problema investigado en sus múltiples dimensiones, ¿no? En los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, como lo sucede desde una perspectiva probabilística, pues el interés de la investigadora no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que busca en la investigación cualitativa es poder conocer en profundidad sobre el tema que quiero o el problema que quiero investigar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Tenemos que pensar en personas, organizaciones, con las que podemos trabajar, que nos ayuden a entender el fenómeno que quiero estudiar, ¿no? Y a responder las preguntas que yo tengo de mi investigación. Eso es sustancial. Y volvemos a insistir, no es importante la cantidad, sino poder, digamos, profundizar en el tema que yo quiero investigar, ¿no? Pueden ser, digamos, si investigo a trabajadores de la salud, bueno, sí, en una tesis de doctorado tiene que ser, digamos, muchas personas, digamos, porque es importante, o en una tesis de maestría tiene que ser, pero en una tesina, bueno, quizás si tenemos
algunos trabajadores de la salud que son informantes claves, bueno, quizás con 5 entrevistas podemos trabajar un poco sobre el problema, indagar un poco el problema a abordar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hay muchos que no veo, pero bueno, nada, veo poquitas. Ahí está la perrita. Bueno, sigamos. Paula está con su mascota. Sí, se me trepa. Sí, bueno. Y ya después se escucha. Bueno, otro de los elementos importantes es la recolección de datos, además de la muestra, ¿no? Y ahí tenemos que definir las técnicas que vamos a utilizar, si son entrevistas, si son observaciones, si voy a trabajar con historias de vida, si voy a trabajar con, bueno, la dimensión autobiográfica para ustedes tampoco se las recomiendo, porque trabajar desde la autobiografía, bueno, implica, digamos, un trabajo mucho más profundo, implica, digamos, lleva más tiempo, ¿no? Y las historias de vida también te llevan mucho tiempo, pero bueno, son posibles técnicas. También, digamos, la recolección de datos es, como parte de la investigación, es importante también la investigación documental, consultar anuarios, ascensos, ¿no? A informes sombras o informes oficiales. Informes sombras son, en general, informes que lo hacen las organizaciones sociales o de la sociedad civil, que aportan datos que muchas veces oficialmente están como más fragmentados o como no están de alguna manera totalmente expuestos. Yo no, bueno, no sé, me quedé con lo de la muestra, no sé si fui muy rápida, pero después podemos volver. Y otra de las cuestiones importantes, como otro elemento importante dentro de la metodología, es la organización y el análisis de los datos. Una vez que vos recogiste los datos a través de los instrumentos o técnicas que decidiste utilizar, el trabajo, digamos, del análisis y la organización de los datos es importante. El ordenamiento de los datos es sumamente importante, ¿no? Cómo transcribimos las grabaciones, cómo leemos el material, la lectura del material que fuimos recogiendo o que fuimos redescubriendo, incluso el material teórico de vuelta a revisar es importante. La organización de los relatos es importante, si trabajamos en entrevistas, cómo lo organizamos, qué orden le damos, si hacemos un cuadro ordenador, donde ponemos las categorías y las sistematizamos. Bueno, la organización de los datos de la observación también es importante y lleva su tiempo. En ese sentido, es importante también ser un poco ordenado, ¿no? Porque si no, después te haces un lío bárbaro y tenés un montón de ideas y de datos que tampoco los aprovechás bien una vez. Entonces, para el análisis es importante primero tener todo el material ordenado que va a ayudar al proceso del análisis, ¿no? Bueno. Esas son las 20. Vamos. Pasamos una más. Bueno, y aquí lo que yo les decía, ¿no? Cómo en las metodologías o en la investigación hay diferentes paradigmas en investigación. El paradigma positivista, ¿no? Cuya finalidad es explicar, predecir, controlar, es experimental, ¿no? Utiliza técnicas cuantitativas como instrumento de medida. En cambio, en el paradigma más cualitativo, hay una dimensión que es la dimensión interpretativa, ¿no? Es nuestra intención que es comprender, interpretar, ¿no? Y ahí trabajamos con metodologías diversas, como la etnografía, que en el caso de ustedes no se la recomiendo porque va a ser pequeña, pero es una dimensión importante, el estudio de casos, la teoría fundamentada, los procesos biográficos, ¿no? Las narrativas, utiliza como técnicas las entrevistas, la observación participante, el análisis de documento. Y después tenemos el paradigma sociocrítico, que muchas veces se conjuga con el interpretativo,
que intenta esto, se propone transformar y cambiar la finalidad es cambiar las situaciones, ¿no? Cambiar las situaciones problemáticas y transformarlas, ¿no? Y se utiliza como metodología la investigación acción participativa y como posibilidad de técnica las entrevistas, los grupos de discusión, los talleres participantes, los diagnósticos participativos, ¿no? Bueno, otra de las metodologías interesantes, tanto en el interpretativo como en el sociocrítico, las cartografías sociales. Bueno, hay un montón de herramientas que nos ayudan a pensar esta dimensión, que es mucho más abierta que la propuesta, digamos, de los paradigmas positivistas y de la mirada más cuantitativa. Que sé que algunas tesinas se hacen, pero no es en el caso nuestro, por eso no lo pasamos muy por arriba, ¿no? Creo que, no sé, en algunas materias los invitan a hacer tesinas así de ese tipo, me parece. No sé si están pensando en eso, me parece que están en el lugar propicio. ¿No? Bueno, sigamos en el... Bueno, aquí. Algunas cuestiones que hacen a pensar en estos instrumentos, en estos métodos, como la entrevista, y las características de cada uno de ellos, ¿no? Primero, digamos, la entrevista es importante, ¿por qué? Porque va a recoger sobre todo las interacciones verbales que se producen entre la investigadora y el participante, para lograr una información que sea válida, fiable, apropiada. Las entrevistas también pueden ser diferentes, pueden ser entrevistas en profundidad, pueden ser entrevistas semiestructuradas, es decir, que yo tenga estructurado lo que quiero preguntar, o estructuradas por completo, que yo ya tenga las preguntas y me remita solamente a la hoja de esas preguntas y no salga de esas preguntas, ¿no? Bueno, pueden ser cara a cara, hoy pueden ser, digamos, virtuales, ¿no? La pandemia nos trajo la posibilidad de también hacer entrevistas virtuales, y bueno, es una posibilidad también. Incluso, digamos, mucha gente prefiere hoy, sobre todo los participantes, bueno, por una cuestión de tiempo y demás, que sea a través de la modalidad virtual. Eso es una posibilidad para ustedes. Para nosotros siempre es bueno poder llegar al territorio, conocer, porque, digamos, además de lo que nos dice el entrevistado, en la entrevista semiestructurada, estructurada o profundidad, nosotros vemos un poco, digamos, la dinámica en la que se desarrolla ese sujeto, sujeta, al que vamos a entrevistar, digamos. Por eso es sumamente rico para nosotros el trabajo, digamos, empírico, digamos, estar en el lugar. Pero bueno, no le quita valor, y sobre todo cuando pensamos en una tesina y las inconvenientes que ya sabemos que tenemos todos, la posibilidad virtual de hacer algunas entrevistas. Los grupos focales son otras posibilidades, ¿no? Es un tipo de entrevistas generalmente que se da entre una investigadora y un grupo de personas, ¿no? Que pueden, digamos, ser personas que se conocen o no también, digamos, eso no es un requerimiento. Y es una metodología o un instrumento que resulta útil, digamos, sobre todo porque, bueno, permite recoger diferentes perspectivas de un mismo problema, de un mismo fenómeno, bueno, a través de esta entrevista que es colectiva, ¿no? También hay grupos de discusión. El grupo focal en general se focaliza en una particularidad de mi problema. El grupo de discusión suele ser grupos de donde se trabaja más ampliamente algún aspecto que quiero yo investigar. Los dos son interesantes. Y después está la observación, ¿no? Que la observación es muy interesante porque te da como un plus a tu investigación cualitativa que, bueno, es muy, como que enriquece mucho el proceso investigativo, ¿no? Proporciona datos más integrales sobre cómo se comporta la persona, ¿no? Desde la posición física, cómo se sienta, sus gestos, la gestualidad, ¿no? Hasta, digamos, lo que ocurre en el entorno en el que está la persona y hasta cómo la persona interactúa con otro, ¿no? Te da, digamos, la posibilidad de mirar más minuciosamente
el comportamiento de las personas, a interpretarlo de manera un poco más situada también, ¿no? Y permite conocer situaciones más íntimas de las personas. Bueno, y algunas ventajas, ahí las últimas, algunas ventajas de la investigación cualitativa. Primero, que se combina la participación con la investigación, superando, por lo tanto, los procedimientos más tradicionales de conocimiento, llegando a la unión de la teoría y de la práctica, o de la práctica y la teoría, ¿no? La producción de la praxis, que le decimos. Sobre todo, digamos, la importancia de la investigación cualitativa, tal como lo pensamos nosotros, ¿no? En el grupo nuestro de investigación, es que tratamos de acentuar el compromiso político también, digamos, de nuestro trabajo en investigación cualitativa, pensando con esta dimensión de la crítica, o aportando la dimensión crítica emancipatoria del proceso de investigación y de la producción de conocimiento. También, digamos, las investigaciones cualitativas pueden potenciar el carácter educativo de la investigación, la retroalimentación, ¿no? El trabajo cooperativo, la cogestión en nuestro caso con otros sujetos. Y hay un tema que es importante para nosotros de la investigación cualitativa, que es la necesidad o la posibilidad que podemos tener en devolver lo investigado a la población como medio de empoderamiento, ¿no? En este caso, quizás ustedes, digamos, les invito a que quienes trabajen su tesina con algún grupo colectivo, bueno, siempre es bueno hacer la devolución. Cuando terminan su trabajo, que además son trabajos muy, muy bellos, bueno, está bueno que quienes participaron de la investigación, por lo menos les llegue el trabajo sistematizado a ustedes. No va a ser como la investigación de acción participativa, que uno trabaja en la producción de publicación y de conocimiento junto con las personas, pero sí que sea esa instancia de poder compartir lo que ustedes trabajaron, como parte también de ayuda a esos colectivos que vienen trabajando. Así que esto es una invitación que hacemos, como también una posibilidad. Y después creo que había esto. Nosotras queríamos compartir, que quizás, no sé si alguno ya lo compartió, no sé si Alexis, vos ya lo compartiste con tus compañeros que estás tutoreando, no sé si están acá o si... Pero bueno, son 8 preguntas que les invitamos a que ustedes tengan en cuenta cuando piensan en su tesina, ¿no? Las primeras preguntas que hay que hacerse cuando están interesados en investigar. Una tiene que ver con qué preguntas o vacíos de conocimiento quiero despejar en este trabajo que me propongo, ¿no? En mi investigación. Ejercer la pedagogía de la pregunta, ¿no? Bien, Paulo Freire trabaja sobre esa dimensión de la pedagogía de la pregunta, y en la investigación es importante. ¿Qué preguntas tenemos nosotras? Por más que nos parezcan preguntas ridículas, no, escríbanla, ténganla, piénsenla. ¿En qué contexto histórico-social, espacial, temporal surgen estas preguntas como relevantes también? ¿No? ¿Cómo está el contexto? Porque puedo tener preguntas súper interesantes y no tienen nada que ver con el contexto con el que estoy viviendo, ¿no? Eso es otro de los aspectos. Otra de las dimensiones que también es importante preguntarte, que es la tercera, ¿qué sabes al respecto? Seguramente que ya sabés algo al respecto de lo que vos querés, por eso te interesa investigar algún problema, algún campo, algo sabés, algo escuchaste, algo te lleva a que te hagas esa pregunta o que te intereses sobre algún tema. ¿Qué autoras y autores o autoras o conceptos has visto en tu propia formación, en tu propia práctica? Eso también es importante hacer como un diagrama. Bueno, ¿qué autores me pueden ayudar o qué autores están vinculados al problema que yo quiero investigar a la hora, digamos, de trabajar? Esto te va a ayudar
a pensar el marco teórico. Es sustancial para pensar el marco teórico con el que te vas a regir. ¿Viste? En general, cuando nosotros nos dicen, y nosotros vamos a trabajar con el goce y el deseo y nos vamos a remitir a Lacan, no, bueno, nos parece bárbaro si te interesa ese tema, pero no te equivocaste de canal. No te vamos a poder ayudar nosotros, porque no estamos habituados no trabajamos con esos autores y demás. Bueno, nada. Lo digo así brutalmente, pero bueno, tiene que ver esto. Sobre todo cuando ustedes piensen en el problema o lo que les interesa investigar, bueno, qué autores, conceptos, trabajaron en la formación, qué relación tiene con la práctica que llevas adelante, ¿no? El tema. Muchas veces hay algunos estudiantes que incluso ya tienen un trabajo, vienen trabajando en el campo comunitario, bueno, eso también ayuda a la práctica. Incluso yo incentivo mucho que, bueno, que en general se elija un tema que esté vinculado con la práctica, porque es más fácil después investigarlo. Primero porque conoces más el tema, porque estás más en tu propio territorio, porque es más fácil para la accesibilidad, pero porque además, digamos, hay un impulso, una energía que hace que, bueno, que si es otro tema que no tiene nada que ver con tu práctica, es más difícil ponerte las pilas para llevarlo adelante. Otra de la cuarta pregunta es cómo pensás investigarlo, ¿no? Bueno, y acá tiene que ver con todo lo que venimos trabajando. ¿Cuál será nuestra muestra? ¿Qué metodología qué instrumentos voy a utilizar? ¿En qué tiempo lo voy a llevar adelante? Bueno. Y otra de las cuestiones que es, ¿qué supones que vas a obtener como resultado que vas a encontrar en tu búsqueda? ¿Qué hipótesis tenés vos? ¿Qué te parece que puede suceder en la búsqueda esa que vas a hacer de tu proceso de investigación? ¿No? La sexta pregunta tiene que ver con ¿para qué y para quiénes les parece que servirán los resultados que voy a obtener? ¿No? ¿Cómo puede utilizarse? ¿En qué campo colabora? ¿No? ¿En qué colabora su campo? ¿En qué colabora su campo, al campo de ustedes, o al campo de la psicología social comunitaria, de la psicología preventiva, lo que ustedes ya están pensando que van a investigar? ¿No? Y después, otra de las preguntas es cuáles son los aspectos personales, profesionales, teórico-prácticos que tenés para elegir este tema. Eso se llama, o se puede llamar, relevancia personal, ¿no? Hay una relevancia que es teórica, que tiene que ver con en qué colaboras a su campo, eso se llama relevancia teórica, pero hay una relevancia personal que es, bueno, ¿cuáles son tus aspectos personales o profesionales prácticos para elegir este tema? Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajé mucho con mujeres de movimientos sociales. Bueno, tenía que ver con mi aspecto personal, ¿por qué? Porque yo me identifico como feminista, porque tengo todo un trabajo en educación popular y pedagogía feminista, digamos, y tiene que ver con mi apuesta, digamos, personal, que está combinada con mi marco teórico, con mi trayectoria académica. Pero también tengo una trayectoria que es activista, podríamos pensarlo, ¿no? Como en ese sentido de... Y después, otra de las preguntas que son sustanciales, que es con lo que empezamos, ¿de qué recursos o medios dispones para llevar a cabo esta propuesta? ¿No? Pueden ser ideas súper interesantes, pero por ejemplo, quiero investigar sobre, no sé, las mujeres en Brasil mismo, pero resulta que no tengo recursos para ir a Brasil, ni menos para pagarme un avión, menos para, digo, ¿no? O por ejemplo, tengo dificultades en la comprensión del idioma, el portugués. Entonces, tengo todos los recursos, tengo el recurso financiero, porque no sé, tengo una beca y conseguí pasajes, pero resulta que no entiendo el portugués. Entonces, puedo hacer una investigación cualitativa si no comprendo el lenguaje.
¿no? También es otro de los temas, lo pongo así brutalmente, pero bueno, los recursos tienen que ver con la viabilidad a la hora de pensar la investigación. Esa se las vamos a dejar para que ustedes lo hagan, pueden hacer un ejercicio, les invitamos a que después de este encuentro cada uno haga este ejercicio de las 8 preguntas como tarea. ¿Les parece? ¿Se animan? O por lo menos a pensarlas. Después se las pasamos, si no, seguro que va a quedar el PowerPoint, pero se las podemos pasar para trabajarlas. Y mandamos a ir manda la imagen por el WhatsApp que se armaron y le manda el Power por mail. Bueno. Y ahí vamos a ir así. Yo quería decirles esto, que insistimos, traemos a un psicólogo latinoamericano, Martín Baró, y a Cecilia Minayo, que es también es brasilera y trabaja en el campo de la investigación cualitativa y crítica. Y Martín Baró va a decir que no sean los conceptos los que convoquen a la realidad, sino la realidad la que busque a los conceptos. Que no sean las teorías que definan los problemas de nuestra situación, sino que sean esos problemas los que reclaman y, por así decirlo, elijan su propia teorización. Se trata de cambiar nuestra tradicional idealismo metodológico en un realismo crítico. Y por otro lado, Cecilia Minayo nos dice, nada puede ser intelectualmente un problema si no hubiera sido, en primer lugar, un problema de vida práctica. Entonces, bueno, nada, es ese llamado a pensar la dimensión también de nuestra práctica y de la importancia de la práctica y de la praxis, sobre todo a la hora de la investigación. Nos van a quedar unos minutitos para que abramos así a comentarios, no sé, Alexis, ¿qué te parece? Sí, abrimos a comentarios, a dudas, sugerencias también para el encuentro que viene, que no lo tenemos tan estructurado, sino que dejamos a disposición también qué intereses tengan ustedes. Los abrumamos con tanta palabrería. Sí, sabemos que quizás la mayoría está en una instancia de construcción, de primeras aproximaciones, de primeras lecturas, y entonces el abordaje metodológico les queda un poquito adelante, pero les invitamos a rever el video también después cuando vayan a abordar todo lo metodológico, que va a estar bueno, pero bueno, para que vayan adentrándose. Hay algunas que ya están un poquito más avanzadas, así que igual seguro les viene bien. Bueno, depende de la etapa en que esté cada uno. Yo tengo una duda muy puntual sobre cómo se denomina una cosa, si es entrevista, observación o qué. Porque resulta que, bueno, estoy acá indagando en un estudio de caso a un centro integrador comunitario, acá en el Bolsón. ¿Estás en el Bolsón? Estoy en el Bolsón. Sí. Nada, increíble el lugar, todo. Es como volver a hacer de cuenta de que está siendo objetiva. No, me encanta. Bueno, y cuestión que hay varios encuentros que se están dando, que me vienen justo al pelo, que son que están ellos revisando, haciendo una línea del tiempo. Sobre todo lo que se hizo en el SIC y el contexto que había en cada momento que propiciaba o dificultaba ciertas cosas. Y yo en esos encuentros participé de ellos, o sea, estuve presente, pero sin decir nada o sin decir mucho, y los pude grabar, y estoy desgrabando eso. Entonces, ¿qué nombre lleva eso? Sí. Bueno, es una observación participante de una actividad que ellos hicieron. Claro, sí. Y que vos participaste. Sí. Y estoy, en una observación uno anota en un cuaderno de campo y ese es el material que tenés. Acá tengo desgrabaciones. Sí, pero observaste, por más que vos no escribiste, vos observaste, viviste esa experiencia. Sí. Entonces cuenta como observación. Puede contar como una observación participante, sí. Bien. Y además puedes recuperar,
digamos, también eso, ¿no? Que es una actividad que ellos mismos autogestionaron, Sí, no es que vos la inventaste. no lo inventé yo, ellos mismos justo la autogestionaron y me viene increíble porque puedo conocer a fondo su historia, digamos, para ver Bueno, esto. ahí puedes poner la observación de tal y tal actividad, en la que, no sé cómo se llama la actividad, Línea del tiempo. Construcción de la línea del tiempo del SIC. bueno, construcción de la línea del tiempo tiene que ver con una sistematización de su propia experiencia, ¿no? Exacto. Bueno, ahí puedes poner que vos participaste específicamente de una actividad promovida por la organización o por el grupo, el colectivo que estás investigando. Ok, bien. ¿También vas a tomar entrevistas? Sí, sí, sí. Ah, sí, yo pondría las dos cosas. No sé, Alexis, si querés agregar algo más. No, sí, está bueno ahí reconocer para todos que las metodologías cualitativas no se centran en una técnica, sino que son este entramado de técnicas que sirven eventualmente a un objetivo de investigación más bien general, ¿no? No hay que centrarse en un cuestionario, en una entrevista, en una observación. Quizás empleamos distintas técnicas al mismo tiempo y está bien, es válido porque los diseños cualitativos son flexibles y promueven ahí la crítica y la artesanía, como decía Ro. Hay algo que dice Alexis que me parece importante lo que dijo Alexis, que quizás yo no lo mencioné, pero sea investigación, sea observación, sea la técnica que utilice yo, tiene que estar, digamos, vinculada y en diálogo con mis objetivos. Eso tengan en cuenta, ¿no? Siempre la técnica que utilizo, o sea una entrevista, una observación, tiene que después recuperar o dialogar con los objetivos que yo me propuse, tanto objetivos generales como específicos. Porque está re bueno lo que vos decís, pero si no tiene nada que ver con los objetivos que te habías propuesto en tu investigación, o tendrás que aclararlo en el trabajo, digamos, se puede también después ir descubriendo y modificando, pero lo tenés que aclarar. No se olviden eso, que los objetivos van a guiar, si es una entrevista en profundidad o semi-estructurada, mi guía de preguntas va a estar vinculada a los objetivos que yo me propongo. Eso, ¿no? Está bueno lo que trajo Alexis porque no sé si lo había aclarado. Y ahí en todo caso, incluyendo también la flexibilidad, se pueden reconstruir los objetivos. Si Claro. uno va hasta el campo y ve que lo que se encuentra, la información o los datos que recolecta, quizás no son tan relevantes como uno pensaba en consideración con el problema planteado en primer lugar. Bueno, quizás ese problema se puede replantear, ¿no? Por más que, bueno, haya formado un marco teórico. Bueno, el marco teórico puede quedar, pero quizás la construcción de ese problema se puede reconstruir en base a lo que luego terminamos encontrando. Y está bien aclararlo, está bueno ponerlo en el análisis, eso, bueno, las conclusiones. Porque también, ¿no? Es parte del estudio cualitativo que, que está enmarcado en una realidad que es bien dinámica, que es bien se construye a medida que pasa el tiempo de la investigación. Está bueno encontrar cosas que uno no pensaba encontrar. Mm. No sé, no hay nadie más a comentar algo, no sé, digan algo. Sí, también, ¿no? Que dejen dudas o consultas para el encuentro que viene, para qué intereses les quedan cualquier idea que tengan, cualquier duda que tengan o cualquier interés. Yo tengo una pregunta. Ah, perdón, alguien justo hablando. ¿Quién? Dale, Bla, Salomé. bla, bla. Bueno, gracias. Mi intención es hacer la tesina con un tema en el que yo ya estoy trabajando, o sea, que tiene que estar relacionado, digamos, con mi actividad laboral. Por ende, o sea, específicamente en el territorio en el que trabajo, ¿sí? Yo trabajo en un barrio popular y a mí lo que me interesa es pensar lo que está sucediendo en ese lugar. Yo puedo recapitular cuestiones, actividades, espacios participativos en los que yo trabajé
antes de empezar a armar la tesis? O sea, ¿cómo se toma eso? O sea, ¿lo tendría como que fechar, como explicar de qué se trata el espacio? O sea, ¿es posible o no? Y todo lo que tiene que ver con el trabajo de tesis debería ser nuevo. O sea, yo debería, no sé, participar de un nuevo espacio, por ejemplo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, si puedes utilizar tu propia trayectoria. Cosas del pasado, digamos, que ya pasaron, exacto, sí, que además por ahí pasaron, no sé, el año pasado, o sea, cosas así. Sí, claro. Incluso puede servir para tu relevancia personal. ¿Por qué digamos, para justificar por qué es relevante personalmente trabajar esta temática? Pero sí que la puedes reconstruir. Claro, o sea, sería una reconstrucción de una situación pasada, o sea, de un espacio, de una actividad ya sucedía, digamos. Pero bueno, sí, o sea, se El tema si reconstruye. tenés un tendría que registro poder- también, digamos, vas a sumarle otras cuestiones, no es que te vas a quedar solamente con eso pasado. Claro, sí, no, o sea, sería una técnica, o sea, una de las cosas que tomaría. Después por ahí habría entrevistas que son actuales, Claro. o espacios de observación que son actuales. Ahí también si no tenés el registro escrito, digamos, lo que podés hacer es entrevistar a gente que haya compartido el espacio con vos y tomar esa reconstrucción mutua que va a ser de tuya y de otras personas con las que hayas trabajado de esas experiencias. Si no tenés registro, ¿no? Si tenés algún registro escrito, algún cuadernito, o bueno, depende de cuáles son las técnicas que vayas a recopilar, pero bueno, podés reconstruir con otros también esa experiencia que vos viviste, que eso te sirva como insumo. Siempre también recuerden esto, que es importante poner la dimensión del tiempo que vas a trabajar en ese, por ejemplo, si vos vas a recuperar del pasado, es por ejemplo del 2020 al 2022, digamos, en ese lapso de tiempo. Si tenés mucho material sistematizado, digamos, si vale la pena, si has hecho un trabajo de campo, ¿entendés? Si hiciste crónica porque, no sé, porque te interesaba a vos, incluso antes de pensar que ibas a hacer un trabajo de investigación. También si tenés un trabajo sistematizado, que te puedas valer. Gracias. Bueno, no sé. Y la clase que viene, el taller siguiente, se vería el análisis de los datos y la triangulación y toda esa cuestión, ¿no? En realidad no lo tenemos planificado así a rajatabla, pero podemos incluir algo de eso si les interesa. Estaría buenísimo, sí. Podemos abordar Sí. algo de eso, alguna práctica. Podemos ver algo de eso, pero ya, lo que no queremos es que se confundan porque triangulación no les recomendamos que ahora hagan, ¿no? Y la triangulación es esto, que es la utilización de diferentes métodos, sobre todo método cuantitativo y cualitativo. No sé si les va a sumar mucho detenernos en triangulación, pero bueno. No, capaz en algún análisis de recortes de entrevistas o alguna práctica ahí. Me parece. Claro, eso creo que estaría bueno, algo del análisis, porque como que esto ya nos da un panorama de lo que sería la metodología y es, bueno, una vez que hice las entrevistas o que fui al campo y demás, ¿cómo sigo? Porque cada cosa que vamos haciendo es ¿cómo sigo? Sí. Bueno, podemos ir por ahí con algún ejercicio. Sí. Y lo que le decimos, le insistimos en que hagan ese trabajo de las 8 preguntas. También ustedes, no para tomárselo la clase que viene, pero como ejercicio está piola para también acotar. ¿Todos ya tienen el tema elegido? No, ahí sí, todo diverso, todo muy diverso. Pero bueno, podemos ver. Yo, perdón, tengo una duda que la voy a manifestar ahora a ver si me sale. Yo pensaba
trabajar mi tesis en relación a un grupo de teatral que surge acá en Paso del Rey, que es cerca de donde vivo. Que bueno, que surge después de la ley de salud mental y en el que yo estoy asistiendo todos los jueves. La realidad es que yo arranqué en este curso, en este taller, a observar y demás, y tengo un montón de cosas, pero que no están relacionadas con el objetivo porque todavía no lo tenía. Fue como recolección de mucha información que fui, o sea, cada vez que iba los jueves, me armaba un escrito de lo que iba pasando, ¿no? Y me hizo dudar esto de que tiene que sí o sí estar relacionado con los objetivos, que todavía no los tengo planteados, pero está esta información. Pensaba también trabajar con entrevistas igual. Mi duda es, ¿lo puedo igual, o sea, todas estas observaciones participantes que hice las puedo incluir? ¿O no? ¿O cómo sería? Sí, las puedes incluir, incluso te van a servir para pensarlos, para elaborar los objetivos. Claro, los objetivos los voy enganchando a razón de lo que voy viendo un poco, pero bueno, no sé. No es que yo tuve, digamos, todo el diagrama previo y después fui a observar, sino que medio que la observación fue haciendo el trabajo, ¿se entiende? Sí. ¿Estaría mal pensado así? Yo creo que las observaciones te van a servir para pensar el proyecto de investigación, ya de por sí, para pensar el problema, para... bueno, me imagino que después de que lo elabores al proyecto verás si te sirve o no la observación específica para poner, digamos, dentro de tu trabajo de investigación, pero de por sí te digo que te va a servir ya el trabajo que hiciste de observación participante. Claro, y de pronto lo que no es relevante, bueno, no entrará en la tesis, pero está bien, ya entendí. No todo lo que observamos entra después. Claro, porque de pronto se está haciendo un montón de información que es como... Siempre va, bueno, no lo trabajamos, pero siempre, en general, hay saturación en el trabajo cualitativo de información, a través de la observación participante o de las entrevistas. La saturación es cuando haces determinada cantidad de entrevistas y los informantes o los participantes vuelven a repetir lo mismo sobre las preguntas, ¿no? Entonces ahí ya hay una saturación de información, no tiene sentido seguir haciendo 20 entrevistas más, porque ya con las que tenés ya te van repitiendo, entonces supuestamente ahí ya hay una saturación metodológica. Bueno, que después la vamos a trabajar quizás en la siguiente encuentro, podemos trabajar eso. Gracias. No. Yo quería comentar que a mí me viene bien, aunque sea como muy intensa el material que vienen dando, aunque sea como muy teórico, me ordena a la hora de seguir pensando. En este momento no estoy como, en unos días me voy a poner de lleno con seguir pensando la tesis, pero me ordena de alguna manera la teoría, aunque sea un poco quizás densa la clase de alguna manera, hay algo que siento que me va a servir o que me ordena de alguna manera. Así que bueno, gracias. No, gracias, Federico. Y lo que le decimos nosotros es que el tema que elijan tiene que ser un tema que los convoque, digamos, que les produzca pasión para hacerlo. Si hay un tema que más o menos me gusta, y elegí otro que vos sientas, ay, me encanta, y que te sientas muy convocado, porque eso va a propiciar que continúen con el trabajo. Porque, por ejemplo, yo lo que les digo, siempre es bueno que esté tu trabajo de investigación vinculado a tu práctica. Pero resulta que si estás re quemada por la práctica que llevas adelante y si ya tenés problemas, no sé si es algo vinculado a tu trabajo, bueno, y no te genera, digamos, al contrario, digamos, te genera más una cosa que es más pesada, no lo hagas, buscate otra, ¿no? También eso, como insistimos en lo de la creatividad, insistimos en lo de la pasión. Bueno, elijan un tema que les guste, que les convoque, que los apasione, que las apasione, que se sientan bien con ese tema que elijan. En un determinado momento saber dónde cortar, porque siempre se puede producir información nueva, porque siempre los problemas se van renovando y siempre hay aspectos que no llegamos a indagar, pero en algún momento tenemos que entregar la tesis. Entonces está bueno saber que no vamos a
recopilar información sobre todo el problema, no vamos a resolver todo el problema. Está bueno aportar un pedacito de conocimiento sobre algo, y ese algo en algún momento se tiene que cortar y está bien. No por no abordar todo el problema va a dejar de tener profundidad. No sé si hay más preguntas, dudas, consultas, y si no, podemos ir cerrando y nos vemos la próxima, ¿no? Perdón, Dale. otra consulta. ¿Viste cuando sistematizaste esto de definir la muestra, recolección de datos y demás? ¿Estaría bien pensarlo así a la estructura del apartado de metodología en la tesis? Como que arranque por la descripción de la muestra, recolección de datos y todo eso. ¿O no? Porque a mí me cuesta como mucho ponerme a escribir y ver cómo organizo, ¿no? La estructura. La estructura, digamos, hay una estructura que es que Sí, está la central, sí. Pero bien dentro de central la metodología y la estaría metodología. bien. Sí, estaría bien. Ok. Si quieren, la próxima podemos recopilar ahí Sí. toda la estructura desde Me la parece, institución ¿no? hasta el análisis. Podemos hacer un punteo que no tiene que ser una guía a rajatabla, no tiene que ser una Biblia, pero podemos hacer. Hay un punteo de elementos que no pueden faltar. Sí, estaría bueno. Bueno, vamos con eso entonces. Bueno. Gracias. Bueno, sí, gracias por el tiempo, por la escucha. Y también, digamos, eso, remiren las dos clases, si tienen tiempo. Y para, digamos, si hay algunas preguntas, pueden hacer en la semana, escribir, y también para que nos ayuden a retrabajar el último encuentro, ¿no? Que la idea es esto, también repensarlo en función de sus intereses y necesidades. Pero bueno, ya algunos puntos tenemos para continuar. Florencia, ¿vos querías decir más algo? Sí, quería preguntar sobre páginas donde buscar investigaciones, pues yo más que nada estaba buscando en Cielo, que es ese Cielo. ¿Hay alguna otra donde, digo, que sea de confianza o algo así? Mandando un mail, no sé si les llegó, que habían varias páginas. Después de la primera clase mandé un mail con bibliografía y con un listadito de links. Dale. Está Cielo, Académica, bueno, el buscador de Google, Scholar, vi un montón, bueno, el buscador de CONICET está bueno también para eso. Ahí lo está mandando. Y ahí las puse en el grupo. Y también les invito a que vean los anuarios de investigación de la Facultad de Psicología, que ahí hay muchos artículos que están vinculados a proyectos de investigación específicos de psicología, del campo de psicología, y al congreso nuestro, el congreso, digamos, de psicología, u otros congresos que hayan. Los congresos de investigación también son fuentes importantes para recuperar investigaciones hechas, o por lo menos tener, digamos, de los que están investigando los equipos. Digo, el Congreso de Psicología, el Congreso Internacional de Psicología, que se hace todos los años, que además les invito a los que son estudiantes que pueden participar gratuitamente, y como el de Congreso de Psicología, hay otros congresos de diferentes universidades de Argentina. Todas las jornadas del Gino Germani, que también están sistematizadas. Ahí hay, en general, trabajos que provienen de investigaciones. Pero esa es una fuente de datos importantes, ¿no? Además de las que pasó Alexis. Sí. Esas páginas. Pregunta Rocío si la próxima clase es el jueves 6. Quedamos en que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Parece bien a todos? La traemos de que quede grabada también la próxima. Bueno. Entonces cerramos acá y nos vemos la próxima. Si tienen dudas, obviamente pueden mandar mail, pueden consultar por cualquier vía y estamos. Gracias, Rob, por la clase, gracias a todos por participar. Gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy útil. Muchas gracias por todo. Gracias.